Sociedad Rural Argentina presenta. Hola país, bienvenidos, hombres de campo, ¿cómo va? Muy bien, Cholo, Mira día glorioso, ¿eh? Había una vez una cosa llamada nube. Sí. Era una cosita que parecían... Que hemos perdido, gracias a una Dios. lana flotante en el cielo que han desaparecido. No hay nada. Nada, divino. Bellísimo el día. Bueno, la Sociedad Rural Argentina realizó una jornada sobre educación llamada Educación y el Desarrollo Rural. Tenía que ver con las escuelas rurales, con su estado, con las cosas que se pueden ir mejorando, y hubo invitados entendidos muy especiales. Exactamente, allí se informó sobre las diferentes escuelas rurales que hay, también se habló de políticas públicas, hubo un intercambio entre estos educadores y gente de la política para ver cómo articular las ideas que ellos tienen, bueno, y muchísimas más cuestiones. Cada vez acercar más a aquella educación que se ha mejorado mucho con la educación que puede tener un chico de ciudad. Absolutamente. Bueno, estuvimos con Fernando Canosa. Fernando es director de educación de la Sociedad Rural Argentina. En general las escuelas privadas tienen 6 horas de clase los chicos, las escuelas públicas tienen 4 horas de clases y las escuelas rurales tienen 2 horas de clase. Si nosotros no tenemos un buen preescolar y no tenemos una buena escuela primaria, tenemos hipotecado el futuro de nuestros chicos. Jornadas de educación y desarrollo rural, ¿qué significa para el CEIDE organizar esta jornada? Bueno, desde Sociedad Rural Argentina estamos, digamos, no solamente preocupados, sino ocupados de todo lo que significa la educación rural y poder terminar con alguna propuesta para que los partidos políticos que alcancen el próximo gobierno, digamos, realmente se puedan ocupar del tema que hace al desarrollo del canal de la Argentina, ¿no? En todo el país hay escuelas rurales, en todas las regiones. ¿Cuáles son los tipos de escuelas rurales que hay en nuestro país? Por un lado tenemos lo que son las escuelas de concentración, que le llaman, en las cuales se genera una escuela rural, digamos, de cierta envergadura en el medio del campo, llamémoslo así, y las 4, 5, 6, 7 escuelas chicas que había, plurigrado, como se llaman, confluyen todas en esa. Esto implica toda una logística de traslado de los chicos, pero por otro lado tiene la ventaja de que hay una alta socialización de los chicos como si fuera una escuela urbana. Después tenemos escuelas también rotativas, o sea, parecido a la de concentración, pero van dando vuelta en diferentes escuelas chicas que hay desparramadas por el campo. Después están las escuelas de alternancia, donde los chicos están una semana, tienen clase, y otra semana realizan sus trabajos en sus casas, en los campos donde viven. Después también tenemos escuelas albergues, donde los chicos viven durante toda la semana en la escuela y van a sus casas los fines de semana. Y después también están escuelas a distancia que funcionan en lugares como puede ser La Puna. No es solamente un modelo el que vale, sino que habrá que ver los diferentes lugares del país. No es lo mismo pensar en la educación rural en La Puna que en Río Negro, en Santa Cruz o en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en fin, yo creo que hay mucho por hacer en esto, y lo que sí tenemos que pensar es que la escuela rural, por la inserción que tiene, va a ser diferente que una escuela urbana, pero lo que no podemos seguir pensando es que la escuela rural largue ciudadanos de segunda. O sea, lo que quiero decir es que la escuela rural se merece y debe tener la misma calidad que tiene una escuela urbana, y debe generar ciudadanos de primera como las escuelas del resto del país. Y me parece que es importante estratégicamente como país, en la medida en que no nos ocupemos de las escuelas rurales, cada vez vamos a tener más gente amontonadas en las zonas marginales de las urbes, llámese Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Mendoza. En la medida en que la gente no encuentre motivación, no encuentre desarrollo en su ámbito rural, se va a ir a las grandes ciudades. Entonces me parece que como país debemos ocuparnos, porque seguramente si desarrollamos las escuelas rurales va a haber mucha más gente que se va a quedar en el interior, y vamos a tener un desarrollo realmente del país federal y no como que tenemos actualmente, ¿no?
rompís, ¿no? Sí. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Automóvil Club Argentino. Siempre es mejor ser socio. Este mes en Garbarino, llévate una PC Commodore con RAM de 4 GB en 12 cuotas sin interés de 574 pesos con 92. Garbarino nos conecta más que nunca. Biogénesis Vagó presenta Flock. Flock, doramectina con MAPS, un sistema de liberación para un efecto antiparasitario inmediato y duradero, desarrollado para el control de parásitos internos, bicheras y con un alto poder de volteo contra garrapata. Su rodeo estará limpio y ganando kilos con la más alta tecnología a su servicio. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. www.biogenesisvagó.com. ¿Qué necesitamos para dar un nuevo salto en la producción agropecuaria? Congreso Tecnológico CREA. En simultáneo en Santiago del Estero, Rosario y Mar del Plata. 8 y 9 de octubre. Para saber hoy qué va a ocurrir mañana. Inscribite www.tecnologicocrea.org.ar. A través de la gestión responsable de Grupo Telecom, miramos al mundo de una manera distinta, comprometiéndonos día a día en mejorar la calidad de vida de los argentinos. Una mirada diferente para un mundo diferente. Grupo Telecom. Informate sobre nuestros programas en telecom.com.ar. Hombres de Campo, recorriendo un poquito lo que fue la jornada sobre educación rural organizada justamente por la Sociedad Rural Argentina. Elio. Bien, y uno de los disertantes que participó de estas jornadas fue Patricio Sutton. Él es el responsable de la red de comunidades rurales, cuyo objetivo es articular esfuerzos entre las diferentes escuelas rurales del país y también movilizar recursos. Patricio, contanos qué es la red de comunidades rurales. Bueno, somos una organización social conformada por gente que tiene mucho compromiso con la educación y el desarrollo comunitario en el ámbito rural. Lo que nos preocupa desde distintos sectores es que mejoren las condiciones de vida de los pobladores rurales en los lugares donde la situación es más compleja y donde hay más gente en el ámbito rural viviendo en condiciones de pobreza o de falta de acceso a oportunidades de desarrollo. ¿La educación es una herramienta para el desarrollo de esas sociedades, de esas comunidades? Por supuesto, para nosotros es el eje troncal de toda la actividad de la red. Siempre hablamos de lo que denominamos educación para el desarrollo comunitario. Lo vemos como algo mucho más integral que solo la escuela. O sea, es la escuela, la familia, la comunidad, la interrelación que hay entre todas esas partes. Y creemos que bueno, hay buenas prácticas, que necesitamos contagiar esas buenas prácticas de un lado a otro y generar motivación para que los chicos, los jóvenes se animen a esforzarse para aprender todo lo que necesitan para desenvolverse en el mundo moderno. Entonces vamos trabajando con distintas culturas, con distintos pueblos, con distintas organizaciones, con técnicos del INTA, con directores de hospitales, o sea, se va haciendo un trabajo integral que busca acercar a la gente para ver cómo mejoramos las condiciones para que haya mejor aprendizaje, mejor inserción laboral y sobre todo mejores condiciones de vida. ¿La familia participa en la comunidad educativa en aquellas regiones donde ustedes están trabajando? Hay casos en que sí y es lo más lindo porque cuando una comunidad a nivel educativo está bien conformada, los padres se acercan a la escuela, participan, están pendientes de qué pasa con los chicos y qué pasa en la escuela, las cosas cambian, el desempeño de los chicos empieza a ser mucho mejor, digamos la deserción escolar baja, hay motivación para el aprendizaje y los resultados empiezan dentro y fuera del aula a verse enseguida. Por supuesto la situación general es crítica y esto igual
lo que nos indica es que estos casos, que son pocos del total, tienen que extenderse, replicarse, y que hay que también lograr bajar los niveles de desconfianza que hay entre sectores para poder construir sobre las cosas que se hacen bien, porque si no también estamos borrando por completo las cosas que están bien hechas. En este momento, por ejemplo, la inversión educativa en infraestructura y equipamiento escolar ha crecido mucho. Lo que hay que trabajar son otros aspectos que tienen que ver más con la capacitación de los docentes, con el intercambio entre las escuelas, la conexión para generar comunidades de aprendizaje. Si la sociedad no se preocupa y no actúa por la educación, las situaciones perduran. Nosotros en el ámbito rural vemos que en Argentina la pobreza es crónica, y eso se da porque no estamos involucrados todos los que tenemos que estar involucrados. Es indudable que cuando empieza a haber articulación entre sectores y empieza a haber un trabajo sostenido en el tiempo de acompañamiento, las cosas cambian para bien. Hay que ir por ese lado. Es un desafío, hay que animarse, hay que saber escuchar al otro y hay que tratar de dejar de lado ciertos prejuicios. La educación, tan importante, ¿no?, para el futuro de cualquier país, el acercamiento cada vez es menos la brecha entre lo que era la escuela rural antigua y la escuela de la ciudad. Bueno, hubo una jornada en la Sociedad Rural Argentina justamente con muchos entendidos para ver lo que se está haciendo. Y conocer la diferencia entre escuelas rurales y agropecuarias. Por ejemplo, estuvimos con María Cristina Plenkovich. María Cristina, usted empezaba su disertación hablando de características de la escuela rural. Sí, las escuelas rurales, y con esto queremos decir para la Argentina, escuelas que están ubicadas en poblaciones concentradas de hasta 2.000 habitantes, son escuelas que no son muchas en el país, son pocas. Además, bueno, también son escuelas que resultan caras para quienes las gestionan y quienes las financian, ya que en general atienden a poca población, por lo cual este asunto costo versus retorno, si tuviéramos una postura economicista, podríamos decir que no resultan en esto rentables. Además, son invisibles por esta cuestión de que están en algunos casos ubicadas en lugares muy remotos y atienden a población que también está invisibilizada por distintas cuestiones. Estas poblaciones en general suelen ser las más pobres del país, y por eso en esto me pareció realmente muy importante esta jornada con esta idea de educación rural e inclusión. Pensá que hoy solamente hay un 10.7 de población rural en el país versus casi un 90% de población urbana, por lo cual se han naturalizado dos cuestiones: la urbanidad de las instituciones educativas y por otro lado también la escuela común, es decir, no la agropecuaria, sino en general lo que es la escuela que no tiene ningún tipo de modalidad incluida. ¿Cuál es la importancia que tiene la enseñanza del lenguaje en este tipo de escuelas rurales? Es muy importante que se trabaje realmente muy a fondo lo lingüístico, porque la población rural, por sus características de estar en zonas de poco acceso, de difícil acceso, de poca contacto con vecinos, etcétera, hace que haya mucho menos exposición y posibilidades de comunicación con los grupos en los cuales en general se va también adquiriendo la lengua, ¿no? Por lo cual creo que es fundamental comenzar como una especie de campaña dentro de todas las instituciones, ya sean técnicas o no, dentro de lo que concierne a lo rural, del lenguaje, ¿no? Es decir, aprender a comunicarse, aprender a expresarse, aprender a distinguir, aprender a defender posiciones, etc. Si queremos desarrollo y liderazgo local, necesitamos también estas competencias transversales de los jóvenes.
Hombres de campo por el querido rural y la jornada de educación que organizó la Sociedad Rural Argentina. Y también una pata muy importante que son obviamente las políticas públicas para llevar a cabo tantas ideas que se tienen en educación, y allí estuvieron los participantes pudiendo debatir con diferentes figuras públicas que contaron su visión y cómo implementarían ellos esto. Entre ellos estuvo Mercedes Miguel del PRO, Flavio Buquino de UNEN y también Gilberto Alegre por el Frente Renovador. Mercedes, ¿hay equidad en relación a la educación en nuestro país? Hay un trabajo enorme que tenemos que hacer. Nosotros, obviamente de la mano del ministro Bullrich y de nuestro jefe de gobierno, estamos pensando en una política pública a nivel nacional que tenga y considere lo federal, pero también atendiendo mucho a la demanda específica de cada una de las jurisdicciones para poder lograr esta igualdad de acceso al conocimiento. Creemos que con una buena política de inversión y de llegada con nuevas tecnologías a todos los rincones de la Argentina vamos a poder de alguna forma hacer que los chicos de las zonas rurales tengan una igualdad de acceso mínimamente al contenido y a la cantidad de horas de clase que el resto de los estudiantes del país. Durante su presentación habló de la ley de educación, de la calidad de la educación. ¿Qué nos podría decir con respecto a esto? El sector de la educación para nosotros es un problema constante porque es hablar de futuro. Nosotros cuando hoy estamos hay jóvenes digitales que se han nacido bajo la influencia enorme de la tecnología, tenemos gente en el campo que todavía no tiene acceso a las aulas por cuestiones de camino, y si tienen acceso a las aulas por cuestiones de camino, no tienen acceso a una educación de calidad porque hay escuelas con un solo alumno, o 2 o 3 y 4, un solo profesor. Los chicos no pueden socializar, no pueden jugar, no pueden tener un acto público porque no tienen quien lleve la bandera o quien sea público. En un país que vive del campo y va a seguir viviendo del campo. Flavio, uno de los conceptos que explicaste hoy es la diferencia que hay entre la educación urbana y la rural. Sí, en realidad el planteo sale, digamos, de los números de la evaluación PISA, la evaluación internacional. Claramente lo que muestra es que Argentina es uno de los países con más diferencia, brecha entre el ámbito rural y el ámbito, digamos, urbano. En realidad eso se mide con años de aprendizaje. Esto es un problema, esto es una desigualdad, esto ya de arranque está mostrando el nivel de desigualdad de nuestra sociedad, no solo en materia educativa, sino en materia social. ¿Educación y escolaridad es lo mismo? No. Si hay educación más allá de la escuela es uno de los agentes. Yo hoy escuché en este ámbito lo bueno que va a ser la sociedad rural en el ámbito en la ciudad de Realicó, en el que va a implementar un formato de educación no formal para la formación de peones. Eso no es una escuela y ahí hay educación. Un ministro de Educación va a tener que entender que no todo el que aprende es un alumno, no todo el que enseña es solamente un docente y no todos los lugares donde se aprende o se enseña son escuelas. Hay otros formatos. Nuevo Citroën C3. Sensaciones panorámicas. Más C3 para ver. Citroën Creative Technology. Bolsa de Comercio de Rosario. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/agro. Banco Galicia, siempre junto al campo. Gracias al nuevo turbo, el mayor índice de compresión, la inyección y el sistema de admisión. El nuevo motor de la Chevrolet S10 tiene 200 caballos. Potencia para dejar atrás todo lo que el campo te ponga adelante. Ese es el ingenio Chevrolet. Find New Roads.
Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¡Ay! Muy bien. ¿Cinco es último modelo? 2013, tracción integral. Lo voy a dejar acá para no perder la costumbre. ¿Ya arrancaste con la semilla? Obvio. Estoy aplicándole la última tecnología. PAC Viagro Alliance. Sí. Lo mejor, lo más seguro. Tecnología de primera. ¿Cuándo te parece que podemos estar sembrando? El campo ya está listo. Déjame ver el pronóstico y lo definimos. Voy a mandarle una foto a mi socio. Preinocula y cura tus semillas de soja con PAC Viagro Alliance, la mejor tecnología para una generación que apuesta al futuro. Hoy es mañana. Viagro, máxima seguridad para el productor. En la vida sembras muchas semillas. La semilla de una pasión. La semilla de la amistad. La semilla de un talento. La semilla del amor. La semilla de una aventura. Y la semilla que te cambia la vida. Seguí sembrando mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla. Midera Semillas. Bueno, interesantísimas opiniones de profesionales de la educación en la jornada sobre educación rural de la Sociedad Rural Argentina. Bien, y existen diferentes tipos de escuelas rurales y es muy interesante conocer cada una de ellas. Por ejemplo, las escuelas albergue, en donde los chicos están allí de lunes a viernes y después se retiran los fines de semana. Claro, porque están lejos de sus casas. Claro. Están las escuelas cercanas, que se agrupan una vez por semana para dar alguna materia, algún ítem en una de las escuelas. Por ejemplo, inglés, educación física, porque de pronto no pueden tener todas esas especialidades. También están las escuelas de educación a distancia. En Salta ya han implementado este tipo de escuela, este tipo de educación. Bueno, vemos el informe. Contanos qué son los circuitos de escuelas rurales. Bueno, ese es un proyecto que iniciamos en el 2005 y en realidad lo que se trata es de agrupar de algún modo escuelas rurales cercanas que se encuentran semanalmente para de ese modo, sumando las matrículas pequeñas que tienen cada una en forma individual, puedan acceder a tener la formación en educación artística, en educación física y en inglés básicamente. Cuando empezamos a trabajarlo, además de incorporar esto, se pudieron incorporar otras proyecciones. Por ejemplo, empezó a haber en algunos circuitos banda rural, empezó a haber el trabajo de hilado artesanal con las mamás y otro montón de propuestas, digamos, que van saliendo desde la necesidad de ese grupo, ¿no? Porque uno las va leyendo a medida que vas trabajando y vas viendo y ellos mismos te van planteando o uno mismo va detectando qué otras cosas podemos aprovechar ese día que ellos se juntan o esto que ahora entre ellos se conocen y poder ir fortaleciendo cada uno de esos parajes. Bueno, una escuela de la familia agrícola es una escuela que tiene régimen de alternancia. Esto implica que el alumno desarrolla actividades. En nuestro caso, que la alternancia es 7 y 7, permanece 7 días en la escuela desarrollando su formación pedagógica, desde muy temprano hasta muy tarde, y en la semana siguiente complementas estas actividades dentro del seno familiar, dentro de lo que es la producción familiar. Y en nuestro caso, con la asistencia a guardias de producción que son rotativas dentro de la misma escuela. Este tipo de sistema educativo que surgió en el país como copia de un modelo francés tiene como beneficio contribuir al arraigo de la familia y poner en práctica el lema La vida educa y enseña, que es compartir con la familia el aprendizaje y que la escuela pueda también extender ese aprendizaje como una especie de formación a la familia. Albertina, cuéntenos qué son las escuelas agrupadas. Las escuelas agrupadas son las que forman parte de los nucleamientos rurales que tuvieron su etapa en que eran y estaban, otras que no estaban, ahora volvieron a estar, que es una política educativa que hace que las escuelas cercanas, escuelas rurales cercanas, se agrupen para determinados eventos, ¿no? Como actos escolares, actos sociales, benéficos, eventos benéficos, que tienen un coordinador que se encarga de visitar cada una de las escuelas una vez por semana,
y coordinar las acciones en conjunto. ¿Y cómo se solventa esta actividad de llevar a los chicos, de trasladarlos? En este momento está como muy complicado, muy complicado. Hacemos muchas movilizaciones, los papás y las comunidades, al municipio, a La Plata, pero realmente no entienden que no son gastos, no entienden que es una inversión, no entienden. Perla, contanos de qué se trata la escuela albergue que ustedes tienen como proyecto en la Fundación. Nuestra escuela albergue es Nuestra Señora del Valle, que está en Los Gigantes, en Córdoba. Brinda servicios educativos gratuitos a niños y adolescentes de los niveles inicial, primario y medio. Viven en el paraje Los Gigantes, en las sierras de Córdoba, a 1.900 metros de altura y aproximadamente a 90 kilómetros de Córdoba capital. Y allí reciben todas las asistencias. Todas las asistencias, reciben todas las asistencias. Mira, nuestra misión respecto a eso es lograr la integración de los miembros de la comunidad, afianzando vínculos que permitan concientizar a la región de la necesidad de formación y educación, brindando los recursos necesarios para su sostenimiento y crecimiento. Eso es lo que queremos lograr. En la provincia de Salta tienen un proyecto de educación a distancia. ¿Nos podrías contar de qué se trata? Sí, en realidad nosotros tenemos una modalidad que es la modalidad rural. Una se llama sin itinerancia, que normalmente son escuelas que se ubican en lugares que son muy aislados. Luego tenemos con itinerancia, que normalmente son escuelas dispersas geográficamente, pero en una misma zona. Y las otras, que son las más nuevitas y de mayor tecnología, que son las escuelas mediadas por TIC, en donde la sede y todos los docentes se encuentran en la capital de Salta. Y las 10 sedes que están en distintos puntos de la provincia y están ubicadas en lugares en donde no se puede acceder, allí se encuentran los estudiantes y ellos se conectan con los docentes mediante una plataforma Moodle, es decir, por computadora. Por la abundancia de sus recursos naturales, la Argentina mantiene su vocación agropecuaria. Cuando al campo le va bien al país. Llegando al final de Hombres del Campo, Leo. Bien, hasta aquí llegamos, pero todos los sábados nos volvemos a encontrar 13:30 aquí en Canal Rural y los lunes repetimos 19:30. Bueno, Luis Miguel Echeverre, presidente actual de la Sociedad Rural Argentina, fue reelecto por un periodo más, que son 2 años, así que saludo, congratulaciones al hombre de Paraná. Nuestras felicitaciones desde aquí. Nos vamos hasta la semana que viene, país, y muy pero muy buena vida. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Presentó Sociedad Rural Argentina.